Muy buenos días a todos o buenas tardes. Estamos en Radio América Profunda, donde la identidad se hace radio. Este programa se llama El Cajón de la Cocina. Tiene la intención de encontrar dentro del cajón de la cocina, el tercero en mi casa, algunas herramientas que nos permitan pensar qué poder hacer, qué poder buscar o hacia dónde dirigir nuestra mirada. Así que es como un salpicón. Eh, Vamos a empezar con un tema que habíamos estado hablando con Pablo, que sabe mucho, y como este programa se llama Transportes, no sé por qué le puse transporte, porque en realidad es más amplio que transportes, pero bueno, hay transportes de una sola persona, transportes muy simpáticos y viajes que nos transportan a la filosofía, y bueno, así se llamó Transportes. Eh, Ahí tienen una de las fotos más queridas mías, que es la foto de la estación de Ariel. Espero que lleguemos a ese espacio. Eh, Así que vamos a comenzar con un avión muy particular que la Argentina fabricó. Se llama Pulqui y es un emblema, un símbolo de nuestra capacidad. En, Entre el 40 y el 50, imagínense en qué presidencia, el desarrollo tecnológico fue admirable. La vez pasada hablábamos de personas que le escribían a Perón para que pudiera armar el plan quinquenal del 52. En el 51 recibía las cartas y había gente que pensaba en distintos proyectos, en distintas formas de desarrollar. Pero esto es anterior. Esto es en el 45. Después vamos acá a preguntarle a un especialista que es además un genio con sus botones, que nos cuente un poco, porque la verdad es que me he encontrado con una hermosísima sorpresa. Así que primero vamos a ver el video. En el Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el ensayo final del Pulqui II. El presidente de la República, General Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, se hace presente para asistir a la última prueba de esta moderna máquina, cabal expresión del esfuerzo, la capacidad y el éxito de nuestra técnica. Extraordinario triunfo de la aviación argentina. Por sus características, el Pulqui II coloca a nuestro país en un plano de vanguardia en materia aeronáutica. El primer mandatario observa complacido distintos detalles técnicos del moderno avión, cuya velocidad no puede ser superada por ninguna otra máquina conocida hasta hoy. El diseñador y a la vez piloto del aparato se dispone a iniciar el último vuelo de práctica. En medio de la expectativa de las altas autoridades y el numeroso público asistente, parte el Pulqui II. Efectúa en primer término un vuelo a escasa altura y baja velocidad. El noticiario panamericano capta una de las pasadas del avión que llegó a superar los 1000 kilómetros por hora. Concluida la demostración, aterriza la máquina en medio del desbordante entusiasmo del público. El jefe del Estado
felicita al piloto del aparato. La última prueba del Pulqui segundo ha deparado un día de júbilo a la Aeronáutica Nacional y ha demostrado una vez más otra pujante realidad de la Argentina justicialista. Bien, el Pulqui tuvo un primer modelo que era el Pulqui 1, o Pulqui solo. El Pulqui solo. ¿Y qué le pasaba a ese avión que tuvieron que hacer el Pulqui 2? Era un avión un poco limitado para la época. Era un avión que originalmente se había diseñado a hélice y como aparecieron las turbinas, le sacaron la hélice y le pusieron las turbinas. Pero que aerodinámicamente no daba las prestaciones que se pedía que diera. Entonces quedó como un prototipo. Lo había desarrollado un francés llamado Émile de Bouittéan. Y este otro Pulqui 2, ¿qué ventajas tenía y qué podemos decir en comparación con el resto del mundo? En aquel momento estaba la guerra de Corea. Se enfrentaba la Unión Soviética con el MiG-15 y Estados Unidos con el F-86. Esos dos aviones eran exactamente de las mismas prestaciones que el Pulqui 2. Estábamos en la tecnología de punta del mundo. Eran los 3 aviones más potentes del mundo en ese momento. ¿Y quién fue el piloto de prueba, no el que lo diseñó, que comenta el video? ¿Quién era el piloto de prueba? El piloto de pruebas era el jefe de pilotos del Instituto Aerotécnico, Edmundo Weiss. Y el diseñador era el alemán Kurt Tank, que había diseñado en la Segunda Guerra Mundial el Focke-Wulf F-190, uno de los mejores aviones de combate de su época. Porque este piloto creo que hicieron un tercer Pulqui. Kurt Tank se vio obligado a abandonar el país y este proyecto fue abandonado por la Revolución Libertadora, fusiladora para nosotros, del año 56. Cortaron el desarrollo, él se quedó sin trabajo, emigró a la India y ahí desarrolló el Marut, que hubiese sido, era un avión que ya venía desarrollando, hubiese sido el Pulqui 3 de haberse quedado aquí. Y acá había dejado el Pulqui 2 con algunas reformas. Sí, lo habían estado tratando de vender a la Libertadora, pero no tuvieron ningún éxito y la Libertadora, que se caracterizaba principalmente por ser muy cipaya, dejó de lado el desarrollo nacional porque siempre lo miraron desde arriba y con desprecio y terminaron comprándole a Estados Unidos aviones F-86 que para cuando ellos decidieron comprarlo ya era un avión viejo y que además tuvo serios accidentes, como el pliegue de sus alas que mató a uno de los pilotos y que en la jerga aeronáutica se le llama aplaudir, que las alas aplaudan, porque no era un perfecto diseño y tenía corrosión ese diseño. Entonces, eso en 1986 hizo que se diera totalmente de baja el avión. Bien, bueno, un desarrollo tecnológico de esta magnitud en una época donde los desarrollos tecnológicos comenzaban, no eran como ahora que cualquiera puede tomar una computadora y en una escuela hacer un satélite y enviarlo para poder tener mejores datos sobre nuestro clima. Una escuela lo hizo. Imagínense en el 50, en el 40, en 1940, en 1950, nosotros si hubiéramos seguido desarrollando tecnología. Bueno, así nos pasa con la fusiladora. No podíamos cantar la marcha, no podíamos silbarla, ni tampoco usar aviones No podíamos usar ciertas palabras. No podíamos usar ciertas palabras. Cierto, cierto. Bien, muchísimas gracias, Pablo Napoli, un estudioso de las guerras y del desarrollo tecnológico en nuestro país, especialmente aeronáutico. Bien, vamos a pedirle que vuelva a su función habitual, que es la de técnico, y nos pase una diapositiva sobre los autos locos. Provincia de Buenos Aires y el carnaval. Y el carnaval en provincia de Buenos Aires es diferente al carnaval de Corrientes o al carnaval de Jujuy y Salta. Yo hace muy pocos años, ahora unos 5 años, fui al carnaval de Azul y
un plástico que se llama Gasparini, ayudó a la gente a que recuperara la estética del carnaval bonaerense. Pero hoy vamos a hablar del carnaval de Lincoln. Lincoln está en la provincia de Buenos Aires, allá al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Ay, no puedo dejar de contar. La primera vez que mi tía Queta, que vivía en Saladillo, consiguió un trabajo, fue en Lincoln, porque en Saladillo no la querían contratar, porque era hija del portero del club social. Entonces, bueno, no era una señora muy paqueta, mi tía Queta, pero sí era maestra recibida. Así que, bueno, entonces Lincoln para nosotros, después de ahí se fue mi abuela Lincoln a trabajar de maestra y mi tía Clara. Y alquilaban una pensión y trabajaban en una escuela de Lincoln. Así que Lincoln para nosotros, para nuestra familia, tiene como un recuerdo muy particular. Pero los carnavales de Lincoln me los ha contado ella. Y por eso quise compartir con ustedes esto, que es algo diferente a los carnavales que les contaba de las otras provincias. La característica que tienen es que hacen atracciones mecánicas. Este se llama Me lo llevé puesto. Y claro, es un Dodge 1500 que se cargó encima a un Citroën 13B. Tienen otras atracciones mecánicas como la troupe de los autos locos, una banda de autos verdaderamente locos ideados y realizados por el inventor Julio Bernini. Forma parte de la troupe los clásicos taxis locos, dos Ford T. Sí, Ford T. Pero no sé si quedaron T cuando ellos los transformaron, que hacen volar. Y al final de estos autos, lo mejor es que no es un concurso, es un compartir. Vamos a pedirle a Pablo, bueno, esta foto que vemos la sacó Esteban Ibarra y también este carnaval tiene, como los carnavales bonaerenses, los cabezones, las carrozas y las personas disfrazadas. Se juega con agua, con espuma, pero la característica es que durante mucho tiempo estas carrozas y estas personas que participan tienen una estética diferente. Veamos, si nos permite Pablo, los autos locos en Lincoln. Hace 36 años empezó con esto mi viejo y bueno, hace 5 o 6 años que él falta y seguí yo y bueno, trabajando, haciendo cosas nuevas, creando, sumando ideas y manteniendo lo que ya está hecho. Mirá. Buscamos la forma de hacer autos divertidos y que hagan cosas raras, distintas a lo que se ve en calle. El Carnaval de Lincoln tiene una trayectoria de más de 100 años. Yo tengo 37 años y vengo participando de esto desde que nací. Es mi desenchufe, digamos, es tomar una idea, crearla, presentarla en el carnaval y bueno, espero que a la gente le guste, nada más. Te acordás siempre del viejo que te enseñó cosas y me dejó esto y lo sigo con todo el orgullo y las ganas que él le ponía, lo sigo yo. Este va a ser el nuevo modelo que vamos a hacer. Levante por medio de cable. Necesitamos uno que tire acá algo. Necesitamos algo que tire acá, que levante y transmita. Bien. Hoy estamos acompañados por Marilú Diz. Marilú Diz es una actriz, una compañera del grupo musical de José.
Y acá nos manda saludos a todos nosotros, así que le retribuimos sus saludos. Pero ya que estamos saludando, vamos a acordarnos de Carlos. Carlos es una persona que vive en el edificio donde estamos haciendo la radio, y es el portero, le decimos nosotros, encargado del edificio. Él es muy atento. Cada vez que yo llego, antes de que José baje las escaleras, ella me está abriendo la puerta, y le he prometido hace un programa mandarle un cariño afectuoso, así que cumpliendo con ello. Hay otro saludo que acá me permito mandar. Dice el general Pablo que le manda saludos al almirante Marcelo de Lincoln. Y por último, a una seguidora que es mi consuegra, que es una directora, una asistente de dirección y actriz, y que nos ve desde Rojas, así que estamos creciendo, qué lindo, estamos creciendo. Y yo dije Rojas es provincia de Buenos Aires también. Hace un tiempo, mucho tiempo, en comienzos del siglo pasado, finales del anterior, paseaban por el campo algunas personas que trabajaban a veces en la siembra, otras veces en la cosecha, y que a veces iban con la familia y otras iban solos. Estos hombres que iban solos les decían lingera. ¿Por qué lingera? Porque resulta que ahí todos sus bienes iban en una telita que ataban a un palo y llevaban mientras cruzaban el campo o caminaban por las vías. Esta palabra, suponemos que como era un tiempo de inmigración y algunos hombres eran italianos, se les llamaba también lingera a los pobres y a la telita que ataba esta maleta, que eran sus únicos bienes. ¿Qué iban? Iban a la recolección del algodón, de la caña de azúcar y de otros frutos de la tierra. Para la gente que trabajaba allá después de la crisis de la posguerra, en 1920, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, José Camilo Croto, sancionó el decreto 3/1920, que le permitía viajar gratis en los trenes de cargas del ferrocarril provincial. Del ferrocarril provincial, dije, sí, bien, provincial. Nacionalizan el ferrocarril en el tiempo del peronismo. Antes era inglés. Pero sigamos con Croto. Croto les da esta posibilidad y no por homenaje, sino creo que en el fondo había una especie de desprecio, los llamaban crotos a aquellos que caminaban y lo que podían lo hacían en tren gratis. Hubo otros que no se sostuvieron en una vida cotidiana y solo quedaron vagabundeando. En las estancias solía haber un espacio que le decían la matera, y que no solo era para que tomaran mate los peones de la estancia, sino que también se les permitía a estos lingeras pasar la noche, tomar un mate calentito y seguir camino, porque ellos seguían camino. Había un foxtro que, déjenme buscar el nombre del autor del foxtro, que es Antonio Losí y Ivo Pelay. Ellos hicieron un foxtrot que se llama La canción del lingera. Lo populariza Antonio Tormo. Ay, déjenme hablar de Tormo. Tormo en algún momento se lo conoció como el cantor de los cabecitas negras, porque tenía en el interior, desde Buenos Aires y tantos otros argentinos, sus más fervientes admiradores. Y él dice, siempre me alegré de que me llamaran así, el cantor de las cosas nuestras, el primer intérprete popular que logró vender 1 millón de discos. Pero vamos a escuchar un programa que nos visita seguido, que se llama El Encuentro en el Estudio, que lo
lo hace Lalo Mir, o lo hacía Lalo Mir, en su séptima temporada, había traído a Daniel Melingo, que estaba presentando un disco y una obra mucho más amplia, de la que solamente recorté un fragmento de la canción de Lillera. Así que escuchemos a Daniel Melingo en este tema tan popular. Asoma alegre el sol sobre los campos del Talar, junto a las vías van los lincheras, y al llegar se oye un peón entonar esta canción. Corro el mundo y no sé a dónde voy. Lo que gano, lo gasto, lo doy. No sé llorar, y en la vida deseo triunfar. No tengo guía, para mí todo es igual. Bueno, nada, seguíamos recordando a Tormo y su deleite popular y su forma de cantar tan sentida. Bien, pero vamos a seguir viajando, porque no vamos a viajar en un transporte, vamos a viajar con la filosofía. Porque hacer filosofía y viajar para Kush era el lugar donde se nutría. Y lo voy a agarrar en falso al compañero y le voy a preguntar para él quién era Günter Rodolfo Kusch. ¿A mí? Para vos. Después yo hablo del filósofo, pero para vos, ¿quién era? Era mi abuelo. Un abuelo que conocí muy poco. Yo tenía 5 años cuando él fallece. Es alguien que, por lo menos familiarmente, en la idiosincrasia familiar, nos abre la puerta a cosas que, a ver, ¿cómo ponerlo en palabras? Nos abre la cabeza para pensar las cosas de una forma distinta, no de la forma tradicional. Uno siente en casi todas las cosas que hace, todo lo que tiene que ver con la educación, desde el primario hasta que uno egresa a la universidad, todo está bastante encorsetado y hay muy pocas opciones de ver las cosas de una forma distinta a las cuales son presentadas. Bueno, mi abuelo nos daba eso, nos daba la posibilidad de pensar que había otra forma de hacerla, que había otras posibilidades, que se podía ir un poco más lejos, que el corset no estaba tan bueno. Bien, sí, porque, y sí, lo agarré sin darme cuenta porque no me podía dejar de perder el privilegio de hablar con su nieto. ¿Quién era Kusch para las editoriales? Era un productor grande de artículos para las revistas, para el teatro, para el tango. Era un escritor. Y además era profesor. Fue profesor en Buenos Aires, en la universidad, y fue profesor en Salta. Era un filósofo. Pero siempre su obra estuvo centrada en profundizar, expresar e indagar el pensamiento popular e indígena americano. Viajó por Perú, por Bolivia y por el norte, y lo encuentran en Salta despidiéndolo porque no pensaba como aquellos que tenían el derecho de echarnos cuando no pensábamos igual. Y se fue a Maimará y siguió escribiendo, pero terminó vendiendo papas. Este autor, este profesor. En 1976 pasa esto que les cuento, que lo echan y que se va a Maimará. Antes había grabado para Radio Nacional unos programas, y si tienen ganas y tiempo,
hay uno que es el de la luz. Hombre bebiendo luz. Hombre bebiendo luz. Maravilloso. Mírenlo, tómense el tiempo. Para eso es este programa, para despertar pequeñas... De Falcone. De Falcone, de Falcone. Que perdió a su hermana en la misma dictadura. Acá nos cuentan. Fuerte. ¿Qué es Hombre bebiendo luz? Es un documental que hace Falcone sobre mi abuelo, que él perdió a su hermana, Claudia Falcone, en la noche de los lápices. Claro, sí. Mirá en que la misma dictadura que exilió a mi abuelo Maimará, porque él estaba exiliado, pero no tenía plata para irse fuera del país, así que se exilió en un lugar donde no lo pudieran encontrar. En esa misma dictadura, el que hizo Hombre bebiendo luz perdió a su hermana. Bien, bueno, vamos, hay un espacio en la web que se llama El viaje como filosofía. Vamos a ver un espacio que se llama El viaje como filosofía. Es un espacio didáctico donde algunos profesores hablan de algunos filósofos de los nuestros, de los del pensamiento americano. Así que yo no voy a explicar mucho más, sí le voy a pedir a Pablo, que le sigo pidiendo, hoy es un programa compartido, le pido a Pablo si lo podemos escuchar. Los viajes son para Kush una fuente de aprendizaje. El antiplano representa para nuestra mentalidad porteña algo totalmente opuesto. Los que se identifican con la actividad inteligente, emprendedora de nuestra gran urbe, lo pueden ver como un infierno situado a la espalda del país. Algo que está al margen de nuestra vida, donde un viaje es una indiscutible pérdida de tiempo. El antiplano es un exabrupto geográfico. Y nosotros aquí en Buenos Aires fuimos educados para un mundo sin exabruptos. Y dice Kush que no se trataba de hurgarlo todo en el gabinete, sino de recoger el material viviente en las andanzas por las tierras de América y comer junto a su gente, participar de las fiestas y sondear su pasado en los yacimientos arqueológicos, y también debía tomar en cuenta ese pensar natural que se recoge en las calles y en los barrios de la gran ciudad. Bien, y vamos con el último tema. Y yo les decía que una de las figuras que había en el inicio era la estación de Ariel. Cuando Onganía hace una redada en los talleres de las joyerías, mi papá era empleado de una joyería, era modelista, él hacía el modelo de las joyas finas y se queda sin trabajo. Mi mamá era maestra, así que lo que deciden es conseguir un lugar donde poder... Ella había nacido en Saladillo, así que había vivido en una escuela rural, sabía lo que era una escuela rural, y deciden pedir un pase a Ariel, provincia de Buenos Aires, cerca de Azul y de Tapalqué. Está entre Azul y Tapalqué, a 14 kilómetros. Ariel es una estación abandonada porque nosotros teníamos un ferrocarril provincial que en el 61 lo cierran. En el 74, cuando nosotros viajamos nosotros viajamos antes del 74, ya cuando nosotros viajamos ya solamente había tren de carga. Pero había sido un tren de pasajeros, había un tren de pasajeros. Nosotros vivíamos en la escuela que tenía una casa habitación y enfrente estaba mi amigo, el hijo del que trabajaba en el ferrocarril. Y remontábamos los barriletes entre las vías del tren. Entonces uno se ponía en una punta, el otro se ponía en la otra, salíamos corriendo, levantando el barrilete para que tomara vuelo, porque si no había mucho viento, hasta que tomaba impulso y jugábamos con el barrilete. Cuando pensé en hacer este programa, no me había acordado de Ariel. Y entonces
buscando sobre trenes importantes como el tren sanitario, y no el de Cristina, el tren sanitario de Evita. El tren sanitario, y digo de Evita porque cuando se habla sobre derechos, muchas veces nos acordamos de Evita. Este tren tiene una historia y un amor en la gente del interior. La primer parada que hace es en Tucumán. Y en 14 días atendió 39.000 servicios de atención a obreros y familias. Si no era importante, por favor. Era un tren que estaba compuesto de un equipo de 46 profesionales, entre médicos y enfermeras. Tenía un generador eléctrico, una farmacia, un laboratorio, una sala de ensayos de cirugía, además de consultorios odontológicos, oftalmológicos, ginecológicos, clínicos, entre otras cosas. Entre otras cosas, un cine. La primera vez que mucha gente vio el cine. Fue un hito en la salud pública. Y mucha gente tenía que trabajar en esos ferrocarriles para que las vías estuvieran hermosas, para que las cosas estuvieran bien. Por eso vamos a homenajear a toda la gente que trabaja en las vías del ferrocarril con una canción de Papo. Así que del 40 y pico nos vamos a la actualidad y recordamos a otro gran músico. Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Muchas veces cuando yo voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril. Bien, bueno, hemos terminado el programa, uno más, el número 23. Gracias, compañeros, por haberme propuesto esta locura que me tiene entretenida toda la semana y que los tengo a ustedes entretenidos todos los martes cuando empiezo, que sí, que mejor empezamos allá, que mejor empezamos acá. Así que bueno, gracias a los que nos pueden escuchar en cualquier momento y como siempre, América Profunda es nuestra radio en donde pasamos estos gratos momentos. Adiós, hasta el próximo programa.